Muy bien, este es el capítulo 12, Organizaciones iniciáticas y sociedades secretas. Este es un capítulo más largo que otros que hemos leído. Vale, vamos a prepararnos entonces para leer este capítulo. Voy a intentar ir más veloz que en otros capítulos sin detenerme tanto, a menos que sea extremadamente necesario, para poder continuar con el libro. De otra forma, se hacen extremadamente largas estas lecciones y lo importante es que no perdamos el libro de la lectura y que estemos estudiando todos al paso y entendiendo y comentando estas ideas y sea una especie de estudio acompañado. Vale, empecemos. Entonces, organizaciones iniciáticas y sociedades secretas. Sobre la naturaleza de las organizaciones iniciáticas, hay otro error muy frecuente, que deberá retenernos durante más tiempo que el que consiste en asimilarlas a las sectas religiosas, ya que se refiere a un punto que parece particularmente difícil de comprender por la mayor parte de nuestros contemporáneos, pero que consideramos completamente esencial. Es que tales organizaciones difieren totalmente, por su naturaleza misma, de todo lo que en nuestros días se llaman sociedades o asociaciones, ya que éstas están definidas por caracteres exteriores que pueden faltar enteramente en aquellas y que incluso si se introducen a veces en ellas, permanecen siempre accidentales y no deben ser considerados, así como ya lo hemos indicado desde el comienzo, más que como el efecto de una suerte de degeneración, palabra favorita ganó para hablar de las organizaciones iniciáticas actuales, eh, o si se quiere de contaminación, una palabra nueva, que sí efectivamente se le aplica. En el sentido de que en eso se trata de la adopción de formas profanas o al menos exotéricas, sin ninguna relación con la meta real de estas organizaciones. Bien, efectivamente gran parte del estudio histórico o historicista que se hace de organizaciones se enfocan en lo que tienen más de exterior, ¿no? Actas, listas de miembros y elementos administrativos de lo que es, de las sociedades y asociaciones. Cuando esto es lo más externo y más secundario que estas organizaciones como la masonería o otras organizaciones tradicionales que tienen un sentido esotérico y que a veces asumen un rol de sociedad secreta, este tipo de elementos no son importantes, no son relevantes. En fin, así pues, es completamente erróneo identificar, como se hace comúnmente, organizaciones iniciáticas y sociedades secretas. Y, primeramente, es muy evidente que las dos expresiones no pueden coincidir de ninguna manera en su aplicación, ya que de hecho hay bastantes tipos de sociedades secretas, muchas de las cuales no tienen cierto nada de iniciático. Entonces, claro, efectivamente, eh, no toda sociedad secreta tiene que tener un sentido iniciático. Ellas pueden constituirse debido al hecho de una simple iniciativa individual y para una meta cualquiera. Por lo demás, tendremos que volver de nuevo sobre esto después. Por otra parte, y esa es sin duda la causa principal del error que acabamos de mencionar, si ocurre, y aquí viene el ejemplo, la excepción, si ocurre que una organización iniciática toma accidentalmente, como lo decíamos hace un momento, la forma de una sociedad, esta será forzosamente secreta, al menos en uno de los sentidos que se dan a esta palabra en parecido caso, y que no siempre se tiene el cuidado de distinguir con una precisión suficiente. Vale, yo creo que esto está claro, no creo que haya que profundizar mucho en esto. En efecto, es menester decir que en el uso corriente parecen vincularse a esta expresión de sociedades secretas varias significaciones bastante diferentes las unas de las otras y que no parecen necesariamente ligadas entre ellas. De aquí las divergencias de opinión cuando se trata de saber si esta designación conviene realmente a tal o cual caso particular. Bueno, que no se extiende mucho acá, pero sí, ¿por qué una organización iniciática tiene que asumir un rol de sociedad secreta? Bueno, fundamentalmente primero porque su objetivo está destinado a unos pocos. En segundo, se trata de un conocimiento que está restringido para una gran mayoría. Segundo, se suelen dar en ciertos contextos religiosos o culturales, donde estos conocimientos mal interpretados se pueden ver como herejías o incluso como sectas, y lo que ya sucedió algo. El caso que hablaba en el capítulo anterior de, de los gnósticos modernos, los albineses, los cártagos. Em, y bueno, en ese caso, como una forma de protección, una forma de operar que le permite
sin causar demasiado ruido en la sociedad donde se está ejecutando, intentan mantener una presencia discreta en la sociedad con el objetivo de cumplir su función, pero como esta función no tiene ningún impacto social, no tiene que ser un impacto del lado del público, suelen operar en cierta forma escondida o privada o discreta. Muchos hablan de que la masonería, por ejemplo, no es una sociedad secreta, sino una sociedad discreta, y está bien, ese uso del término. Vamos a ver si que no más adelante profundizan esto y da ejemplos más claros, porque estoy seguro que gente que está leyendo esto tiene la pregunta de, bueno, ¿y por qué necesariamente tiene que ser una sociedad secreta? Y bueno, yo creo que tiene que ver por el carácter de filtro, de cualificación que requiere la sociedad y por lo tanto no puede ser abierta a todos. Y segundo, que esos conocimientos no pueden ser tampoco ser divulgados o difundidos de manera exterior sin mayor cuidado. Continuamos. Algunos quisieran restringirla a las asociaciones que disimulan su existencia o al menos al nombre de sus miembros. Otros, ¿qué estamos hablando? Sociedades secretas, sí, es verdad, en muchas significan unas a otras y que no parecen necesariamente ligadas entre ellas. De aquí las divergencias de opinión cuando se trata de saber si esta designación combina realmente tal o cual caso particular. Ok, ¿qué son las sociedades secretas? Las sociedades secretas son asociaciones que disimulan su existencia, que eso es una posible definición, o disimulan el nombre de sus miembros. Otras la extienden a aquellas que son simplemente cerradas. Bien, sí, eso son características de una sociedad secreta. O que no guardan el secreto más que sobre formas especiales, rituales o no, adoptadas por ellas. ¿Vale? Se me ocurre como una sociedad secreta un ejemplo, Skull and Bones, de la sociedad esta, creo que es de la Universidad de Yale, que tienen sus formas, no es una organización iniciática, pero es una sociedad secreta interna, en cierta forma, de los estudiantes. Y si tiene algún elemento ritualístico o iniciático, bueno, en el momento se me escapa, pero hasta donde entiendo no tiene ese objetivo. Ahora me dio por... Vamos a ver. Mm, no sé si tienen algún vínculo con alguna organización iniciática legítima, pero bueno, este sería uno de los casos que pudieran venir a la mente. Y bueno, es muy popular en la teoría conspirativa y el tema de esta película. Bueno, continúa. Sin, luego se me ocurrirán algo otras ideas de sociedades secretas, específicamente sociedades secretas. Quizás que no han dado un ejemplo acá en este capítulo. Otro elemento es que tienen algunos medios de reconocimiento reservados a sus miembros, ¿vale? Como las bandas modernas, o sobre otras cosas de este género. Y naturalmente, los primeros protestarán cuando los segundos cualifiquen de secreta a una asociación que efectivamente no podría entrar en su propia definición. Decimos protestarán porque muy frecuentemente las discusiones de este tipo no tienen un carácter enteramente desinteresado. Cuando los adversarios más o menos abiertamente declarados de una asociación cualquiera la llaman secreta, con razón o sin ella, ponen en eso manifiestamente una intención polémica y más o menos injuriosa, sin duda, como si el secreto no pudiera tener a sus ojos más que motivos inconfesables, e incluso se puede discernir en ello a veces como una suerte de amenaza apenas disfrazada, en el sentido de que hay en eso una alusión expresa a la ilegalidad de una tal asociación. Claro, cuando tú dices pertenece a una organización, a una sociedad secreta, eso de ser secreto tiene cierto sentido de ataque y peyorativo y de que es algo que está oculto por una razón al público y normalmente las cosas ocultas es porque se esconde algo que no necesariamente es bueno. Entonces, ya que apenas hay necesidad de decir que es siempre sobre el terreno social, sino incluso más precisamente político, donde se tienen preferentemente semejantes discusiones. Entonces, efectivamente es una discusión política, es una amenaza social y en cierta forma, una acusación que se hace en estas organizaciones y las sociedades, organizaciones iniciáticas al tomar la investidura o se revisten de estos elementos de sociedad secreta, por eso también se exponen a ciertos ataques que hasta cierto punto uno se pregunta si habría otra forma de operar. Es muy comprensible que en estas condiciones los miembros
o los partidarios de la asociación en causa se esfuercen en establecer que el espíritu de secreta no podría convenirle realmente y que por esta razón no quieren aceptar más que la definición más limitada, la que muy evidentemente no podría serle aplicable. Como una excusa de no somos una organización secreta, somos otra cosa. Bien, por lo demás, de una manera completamente general, se puede decir que la mayor parte de las discusiones no tienen otra causa que una falta de entendimiento sobre el sentido de los términos que se emplean. Sí, por eso que no es tan preciso o intenta ser preciso en los términos que emplea. Pero, cuando hay en juego intereses cualesquiera, así como ocurre aquí, detrás de esta divergencia en el empleo de las palabras es muy probable que la discusión pueda proseguirse indefinidamente sin que los adversarios lleguen nunca a ponerse de acuerdo. Como todo, sigue el dinero o busque los intereses que hay detrás y podrás entender mejor las motivaciones de por qué muchas de estas discusiones permanecen infructuosas. Bien, en todo caso, las contingencias que intervienen en eso están ciertamente muy lejos del dominio iniciático, el único que nos concierne. Si hemos creído deber decir aquí algunas palabras al respecto, es únicamente para despejar el terreno en cierto modo y también porque eso basta para mostrar que en todas las querellas que se refieren a sociedades secretas o supuestas tales, o no es de organizaciones iniciáticas de lo que se trata, o al menos no es el carácter de estas como tales el que está en causa. Lo que, por lo demás, sería imposible por otras razones más profundas que la continuación de nuestra exposición harán comprender mejor. Bien, sí, bueno, estos juegos de poder y estos juegos políticos obviamente no forman parte de lo que nos interesa, lo que nos compete a nivel del estudio de la organización iniciática, de su simbolismo, de sus tradiciones. Pero como son un elemento social y históricamente se han visto atacadas a organizaciones iniciáticas, sobre todo obviamente las occidentales que toman esta forma, Guénon decide que, bueno, que hay que comentarlo acá. Vamos a ver cómo continúa con su exposición de ideas y avancemos. Colocándonos enteramente fuera de esas discusiones y desde un punto de vista que no puede ser más que el de un conocimiento completamente desinteresado, podemos decir esto. 2 puntos. Una organización, ya sea que revista o no las formas particulares y por lo demás completamente exteriores que permitan definirla como sociedad, podrá ser calificada de secreta en el sentido más amplio de esta palabra y sin que ello implique la menor intención desfavorable. Bien, una llamada. De hecho, la intención desfavorable que se le achacan comúnmente procede únicamente de ese rasgo característico de la mentalidad moderna que hemos definido en otra parte como el odio al secreto bajo toda su forma. Interesante. El odio al secreto bajo toda su forma. Cuando esa organización posea un secreto, de cualquier naturaleza que sea, y que sea tal por la fuerza misma de las cosas o solo en virtud de una convención más o menos artificial y más o menos expresa. Esta definición, pensamos, es bastante amplia como para que se pueda hacer entrar en ella todos los casos posibles, desde las organizaciones iniciáticas más alejadas de toda manifestación exterior hasta el de simples sociedades con una meta cualquiera, política u otra, y que no tienen, como lo decíamos más atrás, nada de iniciático y ni siquiera nada de tradicional. Bien, entonces sí, efectivamente hay muchas organizaciones y no todas pueden entrar en este caso que se está hablando. Entonces, bueno, se combina un poquito de todo en este tema. Algo que habla del odio al secreto, sería interesante revisitarlo en este capítulo del Reino de la Cancelación de los Tiempos, pero recordando que el secreto iniciático es secreto por su naturaleza, es un conocimiento que es inefable, que no puede ser comprendido por la razón, y por eso tiene un carácter sagrado y tan interno que no puede ser transmitido más que de una forma vivencial por cada quien. Pero efectivamente, y sería interesante ver hoy día, en el que tenemos unas vías tan públicas y las redes sociales han hecho que todo sea visible y todo sea de inmediato acceso, el hecho de que algo no sea de forma inmediatamente capturable pierde interés en la sociedad moderna y es un punto interesante de reflexión. Pero bueno, no me quiero extender en estas llamadas que siempre son interesantes y siempre traen algún punto para pensar un poco y comentarlo. Em, Continuando, así pues, es en el interior del dominio que abarca, y basándonos para ello tanto como sea posible en sus términos mismos, como debemos hacer las distinciones necesarias. Y eso de una manera doble. Y es decir, por una parte, entre las organizaciones que son sociedades y las que no lo son,
y por otro, entre las que tienen un carácter iniciático. ¿Vale? Y las que están desprovistas de él. Ya que, debido al hecho de la contaminación que hemos señalado, estas dos distinciones no pueden coincidir exactamente. ¿Vale? Coincidirán solo si las contingencias históricas no hubieran acarreado, en algunos casos, una intrusión de formas profanas en organizaciones que, por su origen y por su meta esencial, son no obstante de naturaleza incontestablemente iniciática. Sobre el primero de los dos puntos que acabamos de indicar, no hay lugar a insistir muy largamente, ya que, en suma, todo el mundo sabe lo que es una sociedad, es decir, una asociación que tiene estatutos, reglamentos, reuniones en un lugar y fechas fijas, que tienen registro de sus miembros, que poseen archivos, actas de sus sesiones y otros documentos escritos, en una palabra que está rodeada de todo un aparato exterior más o menos embarazoso, llamada. Es menester no olvidar mencionar el lado financiero exigido por el hecho de este aparato mismo, ya que, como se sabe muy bien, la cuestión de las cotizaciones toma una importancia considerable en todas las sociedades, comprendidas ahí las organizaciones iniciáticas occidentales que han tomado la forma exterior como un precio a pagar. Es decir, obviamente toda forma administrativa va a requerir un costo económico y efectivamente al adoptar esa forma de sociedad, esto es un precio que se paga y que eh, es el costo mismo de operación de las organizaciones cuando asumen ese, ese mecanismo para existir. Bien, todo eso lo repetimos, es perfectamente inútil para una organización iniciática que, en cuanto a formas exteriores, no tiene necesidad de nada más que de un cierto conjunto de ritos y símbolos que, del mismo modo que la enseñanza que los acompaña y los explica, deben transmitirse regularmente por tradición oral. Y sí, efectivamente en el pasado están las historias de las logias salvajes que se reunían, por ejemplo, en cuevas y trazaban sus símbolos en el piso o en la arena y luego la borraban. Y y bueno, están esas historias en el caso de la masonería y bueno, obviamente de otras organizaciones o tradiciones orales o por ejemplo como el caso de los derviches o diferentes tradiciones errantes. Así que una organización iniciática no necesariamente tiene que tener este elemento externo de sociedad. Em, Continuemos. Recordaremos también a este propósito que incluso si ocurre a veces que estas cosas sean puestas por escrito, eso nunca puede ser más que título de simple ayuda para la memoria, y que eso no podría dispensar en ningún caso de la transmisión oral y directa, puesto que solo a ella permite la comunicación. Bueno, aquí esto está interesante, vamos a solamente la transmisión oral y directa, puesto que solo ella permite la comunicación de una influencia espiritual, lo que constituye la razón de ser fundamental de toda organización iniciática. Un profano que conociera todos los ritos, por haber leído su descripción en los libros, no estaría iniciado de ningún modo por eso, ya que es bien evidente que, de ese modo, la influencia espiritual vinculada a esos ritos no le habría sido transmitida de ninguna manera. Entonces, sí, también está en la introducción a este curso, una de las instrucciones o de los comentarios que se hace es de cómo cada sentido está asociado a un elemento. Y bueno, en el caso del oído es importante porque está asociado justamente al neuma y al contacto con la correspondencia de los mundos espirituales. Pero bien, sin irnos más allá, lo que Guénon básicamente quiere decir es que estudiar un archivo, leer libros no es suficiente para decir que se está operando o ejecutando en el dominio iniciático, sino que tiene que haber una transmisión de boca a oído o tiene que haber una experiencia vivencial que efectivamente esté activando, esté vivificando esos rituales. Una consecuencia inmediata de lo que acabamos de decir es que una organización iniciática, en tanto que no toma la forma accidental de una sociedad, con todas las manifestaciones exteriores que ésta implica, es, en cierto modo, inaprehensible para el mundo profano. Y se puede comprender sin esfuerzo que ella no deja ningún rastro accesible a las investigaciones de los historiadores ordinarios, cuyo método tiene como carácter esencial no referirse únicamente más que a los documentos escritos, los cuales son inexistentes en parecido caso. Por el contrario, toda sociedad, por secreta que pueda ser, presenta exteriores que están forzosamente al alcance de los investigadores profanos, caso que he visto muy recientemente. Exteriores, por lo que siempre es posible que estos lleguen a tener conocimiento de ella en cierta medida, incluso si son incapaces de penetrar su naturaleza más profunda.
Bien, sí. No hay que decir que esta última restricción concierne a las organizaciones iniciáticas que han tomado una o tal forma, o diríamos de buena gana, que han degenerado en sociedades por causa de las circunstancias y del medio donde se encuentran situadas. Es decir, que toda organización iniciática que ya de por sí tiene la forma de una sociedad, ya se puede saber que están bajo la visión de Ganón degenerada y que no está en su mejor momento porque ha tenido que adaptarse a unos medios y unas circunstancias particulares. Eh, y agregaremos que este fenómeno no se ha producido nunca tan claramente como en el mundo occidental moderno, claro, donde afecta todo lo que subsiste todavía de las organizaciones que pueden reivindicar un carácter auténticamente iniciático, incluso si, como se constata muy frecuentemente, este carácter en su estado actual ha llegado a ser desconocido o incomprendido por la mayor parte de sus miembros mismos. Otra cosa importante es como del todo de la boca a oído, la transmisión. Hay que ver, por ejemplo, todo esto que estamos grabando en este momento con un formato digital. Y es lo mismo que leer un libro, es un soporte, es un apoyo, es un complemento. Y bueno, y por eso es importante que, si bien estos conocimientos se comparten, se utilizan como soporte, nada puede prescindir de la participación de ciertas acciones, rituales internas de orden personal y del trabajo interior que se acompañan a estas enseñanzas. Esa por lo menos también es mi perspectiva y la comparto con Guénon, que es muy importante la experiencia vivencial cuando uno quiere conocer algo, ya sea una cultura, sea una vía espiritual, la participación activa en ella. El conocimiento exterior siempre va a ser insuficiente. Em, Hay que vivirlo y hay que empaparse. Bien, sigamos entonces. No queremos buscar aquí las causas de este desconocimiento, que son diversas y múltiples, y que se deben en gran parte a la naturaleza especial de la mentalidad moderna. Señalaremos solo que esta forma de sociedades puede no ser inocua en sí misma, ya que, puesto que lo exterior toma en ellas inevitablemente una importancia desproporcionada con su valor real, lo accidental acaba por ocultar completamente lo esencial. Vamos a subrayar esa frase. Y además, las similitudes aparentes con las sociedades profanas pueden ocasionar también muchas equivocaciones sobre la verdadera naturaleza de estas organizaciones. Bien, otra cosa que quiero mencionar antes de continuar, que voy pensando mientras leo, tiene que ver con este tema de que sí, efectivamente la parte vivencial y yo creo que es lo de llevar la potencia al acto y recordar que siempre todo esto es un trabajo muy interno, muy interior. Y si bien estás utilizando un símbolo o un libro o no se tiene contacto directo, eso no quiere decir que cuando se lleva al interior por la intención correcta, estas cosas no operan. Em, yo creo que lo importante es tener una alineación interna correcta y una búsqueda la- de, de lo principal, porque realmente lo que Guénon transmite con esta obra es ese recordatorio, es como ese cambio de perspectiva de lo exterior hacia lo interior, y ese es el primer paso. Y obviamente que, bueno, en este libro se hace un estudio importante de cómo participar de una organización iniciática y una transmisión y una cadena va a ayudar, va a operar, va a vivificar, va a impulsar, a energizar esa búsqueda interna que ya se tiene. Pero claro, parte de la cualificación es tenerla ya internamente. Em, y bueno, pero yo creo que es importante no dogmatizarse. Estas son la perspectiva de René Guénon respecto a las cadenas y las tradiciones iniciáticas. Em, yo creo que es importante tener este conocimiento, pero antes de llegar a conclusiones finales hay que estudiar su obra y luego complementarla con las enseñanzas iniciáticas, por ejemplo, si en el caso del sufismo o de la cábala o lo que cualquier persona busque eventualmente llevar a cabo. em, Tener este como un complemento de soporte, más hay que luego dejar esa balsa y adquirir estos otros conocimientos y luego hacer esas integraciones. Así que es un trabajo que se va haciendo, pero sobre todo hacer mucho caso al aspecto interno. Em, y bueno, quería hacer ese pequeño comentario porque sí, efectivamente, las organizaciones iniciáticas, sobre todo en Occidente, están bastante degeneradas y deterioradas y cada vez se hace más difícil acceder a diferentes iniciaciones. Así que es importante tener todo el compás muy abierto para diferentes circunstancias, situaciones. Em,
Entonces, bueno, aquí Guénon va a dar un ejemplo sobre una equivocación que toca muy de fondo este tema. Dice, cuando se trata de una sociedad profana, uno puede salir de ella del mismo modo que ha entrado, y se encuentra entonces pura y simplemente con lo que era antes, una disminución o una expulsión. Basta para que todo lazo sea roto, puesto que este lazo es evidentemente de una naturaleza completamente exterior y no implica ninguna modificación profunda del ser. Por el contrario, y yo creo que este ejemplo que le está dando va un poco a lo que estoy hablando de cómo todo esto es un proceso muy interno de la persona. No tiene tanto que ver con la sociedad, sino con el proceso interno que se da cuando estamos en contacto con cosas de este dominio y de este estilo. Desde que se ha admitido a una organización iniciática, cualquiera que sea, jamás por ningún medio se puede dejar de estar vinculado a ella, puesto que la iniciación, por eso mismo de que consiste esencialmente en la transmisión de una influencia espiritual, vémoslo como esa correspondencia, es necesariamente conferida de una vez por todas y posee un carácter propiamente indeleble. Sí, la naturaleza de la transmisión de la influencia espiritual, hablo de que es un tema de correspondencia, pero sí, es justamente esta iluminación de las potencialidades internas. Es participar de un orden específico, una alineación, un vínculo. Entonces, este vinculamiento, una vez que se hace, es como que queda un sello. Y esa impresión es algo extremadamente interno. Y me parece muy precisa en cierta forma, el anécdota, el ejemplo, la explicación que Guénon está dando acá. Creo que estoy intentando, a partir de mi propia experiencia, como evocar lo que puede significar una transmisión de una influencia espiritual, y me quedo un poco sin palabras y tiene que ver un poco con ese secreto iniciático, con esa inefabilidad, ese aspecto que es difícil de desarrollar cuando uno está embarcado en una vía de esta naturaleza. Así que bueno, sin intentar ir más allá, vamos a ir leyendo con Guénon, que es muy hábil con las palabras para intentar por lo menos hacer la circunspección de estas cosas y darles una descripción que tenga alguna forma retórica o alguna forma lingüística para explicar cosas que son, de hecho, como dice aquí, de un orden muy interior. Vamos a leer de nuevo. Entonces, vamos a regresar, porque este tema, este punto en particular, creo que es el centro del capítulo. Si te estás en una organización cualquiera profana, te sales y ya. Si estás en el contrario, en una organización iniciática, cualquiera que sea, jamás, por ningún medio, se puede dejar de estar vinculado a ella, puesto que la iniciación, por eso mismo, de que consiste esencialmente en la transmisión de una influencia espiritual, es necesariamente conferida de una vez por todas y posee un carácter propiamente indeleble. Se trata de un hecho de orden interior, contra el que ninguna formalidad administrativa puede nada. Pero, por todas partes, donde hay una sociedad, hay por eso formalidades administrativas, y puede haber también dimisiones o expulsiones, por las que, según las apariencias, se dejarán de formar parte de la sociedad considerada, y se ve de inmediato el equívoco que resultará de eso en el caso donde ésta no representa en suma más que la exterioridad de una organización iniciática, como en el caso de la masonería, que está el caso de las irradiaciones. Tú puedes ser expulsado en cierta forma de la masonería, pero eso no quiere decir que esa persona deje de ser un iniciado o que no haya recibido la iniciación. Em, y bueno, hay diferentes ejemplos de, por ejemplo, el ritual de excomunión, y tiene unas implicaciones, unos ejemplos, pero sería ir ya al dominio exotérico y tiene otras implicaciones. Por consiguiente, en todo rigor, sería menester hacer entonces, bajo esta relación, una distinción entre la sociedad y la organización iniciática como tal, y puesto que la primera no es, como lo hemos dicho, más que una simple forma accidental y sobrepuesta, de la que la segunda, en sí misma y en todo lo que constituye su esencia, permanece enteramente independiente. La aplicación de esta distinción presenta en realidad muchas menos dificultades de lo que podría parecer a primera vista. Entonces, sí, la sociedad es simplemente una sobrepuesta, es una capa, es un velo adicional a lo que es la esencia de la verdadera organización iniciática, o el corazón de lo que es esa sociedad realmente. El aspecto administrativo externo es simplemente un mecanismo que está ahí para satisfacer unas circunstancias, como diría que no, contingentes, accidentales, temporales. Continuamos. Otra consecuencia a la que somos llevados lógicamente por estas consideraciones sería esta. Una sociedad
incluso secreta, siempre puede ser el blanco de atentados provenientes del exterior, porque en su constitución hay elementos que se sitúan, si se puede decir, al mismo nivel que estos. Así pues, concretamente, podría ser disuelta por la acción de un poder político. Por el contrario, la organización iniciática, por su naturaleza misma, escapa a tales contingencias y ninguna fuerza exterior puede suprimirla. En este sentido también es verdaderamente inaprehensible. Bueno, ¿y qué pasa si matan a todos sus miembros que no? En ese caso no sería tan inaprehensible, pero se refiere, imagino que como dice acá, a la cualidad de sus miembros, ¿no? En efecto, puesto que la cualidad de sus miembros no pueden perderse nunca ni serles arrebatada, conserva una existencia efectiva en tanto que uno solo de entre ellos permanezca vivo, y solo la muerte del último implicará su desaparición. Ah, que no, se adelantó con su explicación. Este, tiene que haber por lo menos uno vivo para que esto sea así, pero claro, si tú has alcanzado una realización espiritual, similar al conocimiento, cuando pasas una aduana o cuando estás en la cárcel, hay cosas que el poder externo puede arrebatarte, pero hay cosas que no pueden eliminar. Por ejemplo, esa cualidad de iniciado, esa cualidad de realización, esos grados que se han adquirido están más allá del alcance de cualquier, como dice acá, fuerza exterior. Ninguna fuerza exterior puede suprimirla. Vamos a poner esto, importante recordarlo, como un punto poético, pero de fuerte reflexión de que las cosas que estamos tratando están más allá de lo cotidiano y lo mundano. Eso es lo que intentamos alcanzar o es lo que es nuestro propósito al estudiar estos temas. Bien, digamos que solo la muerte del último implicará su desaparición. Pero esta eventualidad misma supone que sus representantes, autorizados por razones cuyos únicos jueces son ellos, habrán renunciado a asegurar la continuación de la transmisión de la que son los depositarios. Y así, la única causa posible de su supresión, o más bien de su extinción, se encuentra necesariamente en su interior mismo, como que decidieron no transmitir más nada y bueno, dejarlo así, no continuar la cadena. En fin, toda organización iniciática es también inaprehensible desde el punto de vista de su secreto, puesto que este es tal por naturaleza y no por convención, que es lo que hablábamos más arriba, el secreto iniciático, y sé que hay un capítulo que se enfoca solo en eso, así que no hay que ir más allá. El secreto iniciático es por naturaleza inefable, está más allá también de la comprensión racional, por tanto no se puede transmitir con palabras, solo por simbolismo. Y puesto que, por consiguiente, no puede ser penetrado en ningún caso por los profanos, hipótesis que implicaría en sí misma una contradicción, ya que el verdadero secreto iniciático no es más que lo incomunicable. Vamos a poner esto en nuestro tercer nivel de subrayado, muy importante. Y solo la iniciación puede dar acceso a su conocimiento. Pero esto se refiere más bien a la segunda de las dos distinciones que hemos indicado más atrás, la de las organizaciones iniciáticas y de las sociedades secretas, que no tienen en modo alguno ese carácter. Se refiere a la sociedad secreta. Por lo demás, esta distinción debería poder hacerse muy fácilmente por la diferencia misma de la meta que se proponen las unas y las otras. Pero de hecho, la cuestión es más compleja de lo que parece a primera vista. No obstante, hay un caso que no puede ofrecer ninguna duda. Cuando uno se encuentra en presencia de una agrupación constituida para fines cualesquiera y cuyo origen es enteramente conocido, de la cual se sabe que ha sido creada completamente por unas individualidades cuyos nombres se pueden citar y que no posee por consiguiente ningún vinculamiento tradicional, uno puede estar seguro de que esta agrupación, cualesquiera que sean por lo demás sus pretensiones, no tiene absolutamente nada de iniciático. Esto como para ponerlo en un recordatorio, estas básicamente son las reglas. Cualquier organización que nos encontremos que tiene alguna pretensión de ser iniciática o super espiritual, la primera es tiene un origen conocido, se ha creado por unas individualidades cuyos nombres se pueden citar y que no tienen ningún vinculamiento tradicional. Ya estos tres elementos dan pistas de algo que efectivamente es una invención y normalmente responde a fantasías y sugestiones y las cuales hay que tener mucho cuidado. Muy común en la época moderna este tipo de movimientos. La existencia de formas rituales. En algunas de estas agrupaciones no cambia nada al respecto, ya que tales formas tomadas o imitadas de las organizaciones iniciáticas
no son entonces más que una simple parodia, desprovista de todo valor real. Y por otra parte, esto no se aplica solo a organizaciones cuyos fines son únicamente políticos o más generalmente sociales, en uno cualquiera de los sentidos que se puede atribuir a esta palabra, sino también a todas las formaciones modernas que hemos llamado pseudo-iniciáticas, comprendidas ahí aquellas que se invocan un vago vinculamiento ideal a una tradición cualquiera. Pues, teosofismo, rosocracianismo, gnosticismo, Samalungüero, rarísimo, todas estas cosas extrañas que aparecen por ahí. Tienen estos vinculamientos ideales, lo habíamos hablado del neodruidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no nos vayamos por esas ramas que son muy extensas y múltiples. Continuando. Por el contrario, puede haber duda desde que se trata de una organización cuyo origen presenta algo enigmático y que no podría ser atribuido a unas individualidades definidas. En efecto, inclusive si sus manifestaciones conocidas no tienen evidentemente ningún carácter iniciático, puede ser no obstante que represente una desviación o una degeneración de algo primitivamente tal. Esta desviación, que pueden producirse sobre todo bajo la influencia de preocupaciones de orden social, supone que la incomprensión de la meta primera y esencial ha devenido general en los miembros de dicha organización. Por lo demás, puede ser más o menos completa, y lo que subsiste todavía de organizaciones iniciáticas en Occidente representa en cierto modo, en su estado actual, un estadio intermedio a este respecto. El caso extremo será aquel donde, aunque se conservan, no obstante, las formas rituales y simbólicas, nadie tiene ya la menor conciencia de su verdadero carácter iniciático, de suerte que ya no se las interpreta más que en una función de alguna aplicación contingente cualquiera. Por lo demás, legítimo o no, esa no es la cuestión, puesto que la degeneración consiste propiamente en el hecho de que no se considera nada más allá de esta aplicación y del dominio más o menos exterior al que ella se refiere esencialmente. Entonces, el caso extremo es una organización iniciática que cumple ritos, hace todas las prácticas, pero no tiene ni idea para qué. Simplemente tiene una aplicación genérica y no hay una comprensión profunda del simbolismo o cuál es el objetivo de realmente conectarse con una realidad supraindividual, trascendente, interna. Y bien, muchos ejemplos. También habla de que, bueno, que muchos miembros, digamos que hay una organización iniciática que los miembros empiezan a preocuparse por temas sociales a una extensión tal que se pierde el norte y se deviene entonces a- a un- hacia una implementación de medios que no son el origen, no son la naturaleza con la cual la organización inicialmente eh, tenía su objetivo, que era la realización y la trascendencia, no un objetivo social. Y que dice una incomprensión de la meta primera. Entonces, pérdida de la meta primera, aplicación de los ritos para sin entenderles por qué se utilizan, etcétera. Todos estos ejemplos. Continuando. Está bien claro que, en parecido caso, aquellos que no ven las cosas más que desde el exterior serían incapaces de discernir aquello de lo que se trata en realidad y de hacer la distinción entre tales organizaciones y aquellas de las que hablábamos en primer lugar, tanto más cuanto que, cuando éstas han llegado a no tener ya, conscientemente al menos, más que una meta similar a aquellas por la cual las otras han sido creadas artificialmente. De eso resulta una suerte de afinidad de hecho en virtud de las cuales las unas y las otras pueden encontrarse en contacto más o menos directo, e incluso acabar a veces por entremezclarse de manera más o menos inextricable. Es decir, este tipo de organizaciones que son creadas artificialmente. Estoy releyendo. A veces me parece que a mí que yo sé por experiencia que esta traducción del francés al español eh, es anterior a la existencia de Google Translate. No sé si luego las pasaron, pero algunas de estas traducciones, claro, alguien se tomó el esfuerzo de hacer esta traducción. ah, y en ciertas ocasiones siento que la traducción no es tan fluida. No, habría que leer el original en francés a ver cómo que no expresa estas ideas. Quizás de una manera muy similar, porque esto tanto más que cuando están llegando a tener ya, conscientemente al menos, más que una meta similar a aquella por la cual las otras han sido creadas artificialmente. De eso resulta una suerte de afinidad, de hecho, en virtud de las cuales las unas y las otras pueden encontrarse en contacto más o menos directo, e incluso cada vez por entremarcarse de manera más o menos inextricable. Sería bueno tener algún ejemplo de alguna organización que haya em, que hayan sido creadas artificialmente por algún elemento exterior,
contingente, pero se han terminado mezclando con una organización que originalmente era iniciática y allá hay con esa mezcla, se pueden entremezclar. Em, bueno, creo que aquí de unos ejemplos vamos a ver, de los aviarios y los carbonarios. Para hacer comprender mejor lo que acabamos de decir, conviene apoyarse en casos precisos. Sí, por favor. Citaremos así el ejemplo de dos organizaciones que exteriormente puedan parecer bastante comparables entre ellas y que sin embargo difieren claramente por sus orígenes, de tal suerte que entren respectivamente en la una y en la otra de las dos categorías que acabamos de distinguir. Los Iluminados de Baviera, los Illuminati, los famosos Illuminati, que hoy día, bueno, Guénon si supiera. Em, y los carbonarios, que ya nadie habla de los pobres carbonarios. Eh, en fin, continuando. En lo que concierne a los primeros, los fundadores son conocidos y se sabe de qué manera han elaborado el sistema por su propia iniciativa, al margen de todo vinculamiento a nada preexistente. Ah, se sabe también por qué etapas sucesivas han pasado los grados y los rituales, de los que algunos nunca fueron practicados y no existieron más que sobre papel. Exacto. Pues todo fue puesto por escrito desde el comienzo y a medida que se desarrollaban y se precisaban las ideas de los fundadores, y eso es incluso lo que se hizo fracasar sus planes, que bien entendido se referían exclusivamente al dominio social y no le rebasaban en ningún aspecto. Entonces vamos a hacer nuestro, porque esto, bueno, cada quien tendrá que luego hacer sus googleos específicos, pero curioso que los Iluminados de Baviera ciertamente eran sociedad secreta y que además estuvo vinculada obviamente a la masonería. Uno de sus fundadores fue Adam Weishaupt. Yo no sé pronunciar el apellido de Adam, Johann Adam Weishaupt. Pero bueno, profesor de Derecho Eclesiástico, bla, bla, bla. Entonces, esta organización ni siquiera era iniciática. O sea, tenía un vinculamiento, pero, en fin, muchas de las cosas quedaron en papel. Pero bueno, ya hoy día, ya no sé cuando sale los Illuminati de qué se está hablando. Si la gente se refiere a los Iluminados de Baviera o se está refiriendo a otra cosa o a algo que surgió asociado a esto. Habría que revisitar el tema de los Illuminati. Por otro lado, los carbonarios. Recuerdo que había alguien, creo que Blavatsky había pertenecido a los carbonarios, algo así. Déjame refrescar. No. La continuación. H.P. Blavatsky. Algo había de Blavatsky y los carbonarios. Yo ni me acuerdo. En serio, ¿qué parecía esta gente? Bueno, en fin, esto quedará para revisarlos, pero bueno, punto ahí de referencia sobre estas dos organizaciones. Vamos a ver qué tiene que decir sobre los carbonarios. Los primeros elaboraron un sistema, tienen grados y rituales y nunca fueron practicados, existieron solo en papel. Pues todo fue puesto por escrito desde el comienzo de medida que se desarrollaban y se precisaban las ideales de los fundadores. Y eso incluso hizo fracasar sus planes. Bien entendido, se refieren exclusivamente al dominio social y no lo rebasaban bajo ningún aspecto. O sea, tiene su conspiración social ahí. Bien, habría que estudiar porque yo no recuerdo realmente qué era lo que se habían planteado ellos. Habría que releer el tema de los Iluminados de Baviera. Bien, continuando. Así pues, no es dudoso que en eso no se trata más que de la obra artificial de algunos individuos y que las formas que habían adoptado no podían constituir más que un simulacro o una parodia de iniciación, puesto que faltaba el vinculamiento tradicional y puesto que la meta realmente iniciática era extraña a sus preocupaciones. Si se considera el contrario, el carbonarismo, se constata por una parte que es imposible asignarle un origen histórico a este género y, por otra parte, que sus rituales presentan claramente el carácter de una iniciación de oficio, emparentado como tal a la masonería y el compañerazgo. Pero, mientras que estos dos, masonería y compañerazgo, han guardado siempre una cierta conciencia de su carácter iniciático, por disminuida que esté debido a la
por disminuida que esté debido a la intrusión de preocupaciones de orden contingente y a la parte cada vez mayor que se les ha hecho en ellos, parece, aunque nunca se puede ser absolutamente afirmativo a este respecto, puesto que un pequeño número de miembros y que no son forzosamente los jefes aparentes pueden constituir siempre la excepción a la incomprensión general sin dejar aparecerlo en nada, lo que hemos hablado de la doble jerarquía. Por lo demás, nadie podría reprocharles una tal actitud si la incomprensión ha devenido tal que sea prácticamente imposible reaccionar contra ella. Bien, regresando, porque estas llamadas aquí son como muy extensas. Es decir, la introducción entre paréntesis y una idea larguísima que nos pierde un poco el hilo. Por disminución, que esté debido a la intrusión de preocupaciones de orden contingente, es decir, una organización como los carbonarios, y a la parte cada vez mayor que se les ha hecho en ellos, parece que el carbonarismo haya llevado finalmente la degeneración al extremo, hasta el punto de no ser nada más de hecho que aquella simple asociación de conspiradores políticos cuya acción es conocida en la historia del siglo XIX. Bien, los carbonarios se mezclaron entonces a otras asociaciones de fundación completamente reciente y que nunca habían tenido nada de iniciático, mientras que, por otro lado, muchos de entre ellos pertenecían al mismo tiempo a la masonería, lo que puede explicarse a la vez por la afinidad de las dos organizaciones y por una cierta degeneración de la masonería misma, que va en el mismo sentido, aunque menos lejos, que la del carbonarismo. En cuanto a los Illuminati, a los iluminados, sus relaciones con la masonería tuvieron un carácter completamente diferente. Aquellos que entraron en ella no lo hicieron más. Aquellos que entraron en ella no lo hicieron más que con la intención bien determinada de adquirir una influencia preponderante y de servirse de ella como de un instrumento para la realización de sus designios particulares, lo que fracasó por lo demás, como todo el resto. Y, para decirlo de pasada, ¿vale? Y para decirlo de pasada, por esto se ve bastante bien cuán lejos están de la verdadera... no, perdón. Vamos a decirlo de pasada de nuevo. Por esto se ve bastante bien cuán lejos están de la verdad aquellos que pretenden hacer de los iluminados mismos una organización masónica. Vale, yo sí sabía que tenían un vínculo con la masonería por algunos de sus miembros, pero no son una organización masónica. Vale. Agregaremos también que la ambigüedad de esta denominación de iluminados no debe ilusionar a nadie. La misma no era tomada ahí más que en una aceptación estrictamente racionalista, como la iluminación del Renacimiento. Y es menester no olvidar que en el siglo XVIII las luces tenían en Alemania una significación casi equivalente a la de la filosofía en Francia, es decir, que no se podría concebir nada más profano e incluso más formalmente contrario a todo espíritu iniciático o solamente tradicional. Bien, abriremos aún un paréntesis a propósito de esa última precisión, ¿vale? Si ocurre que ideas filosóficas y más o menos racionalistas, aquí no se emociona porque este tema le gusta trabajar, sobre todo la filosofía y la crítica a reducir todo lo racional. Pero bien, vamos a leerlo y voy a intentar no extenderme porque se nos alarga el capítulo. Vamos a retomar que si ocurre que ideas filosóficas y más o menos racionalistas se infiltran en una organización iniciática, es menester no ver en eso más que el efecto de un error individual o colectivo de sus miembros, debido a su incapacidad de comprender su verdadera naturaleza y por consiguiente de guardarse de toda contaminación profana. Este error, bien entendido, no afecta en modo alguno al principio mismo de la organización, pero es uno de los síntomas de esta degeneración de hecho de la que hemos hablado, degeneración que, por lo demás, puede alcanzar un grado más o menos avanzado. Diremos otro tanto del sentimentalismo y del moralismo, que ya le caímos a racionalismo y a que filosofía y racionalismo no. Y ahora diremos otro tanto del sentimentalismo y del moralismo bajo todas sus formas, cosas no menos profanas por su naturaleza misma. Por lo demás, en general todo eso está ligado más o menos estrechamente a un predominio de las preocupaciones sociales, pero es sobre todo cuando éstas llegan a tomar una forma específicamente política en el sentido más estrecho de la palabra, cuando la degeneración corre el riesgo de devenir irremediable. Hoy esto es extremadamente importante, sobre todo hoy día ha pasado no solamente con las organizaciones iniciáticas, sino y naturalmente con la religión.
y las religiones se han politizado muchísimo. Justamente, bueno, la religión es natural porque tiene este sentido social, pero el hecho de politizarla ha causado justamente en estos extremismos y fundamentalismo que particularmente en la época actual particularmente están haciendo mucho daño al mundo y eh, están extendiendo el desorden y el caos en general cuando se toman estas posiciones extremas. Y bueno, cuando esto pasa en una organización iniciática, que es lo que estamos estudiando acá, entendemos lo preocupante que se puede volver de tener una preocupación que inicialmente es sentimental y moral, que uno puede tener cierta simpatía por ellas, pero que en el fondo no son sino una preocupación exterior, social, y que pueden llevar a ciertos extremismos complicados y que contaminen efectivamente eh, la, la comprensión de la naturaleza de lo que se está trabajando, que es lo mismo que sucede con la filosofía y el racionalismo. Bien, todo esto afecta el mismo caso. La capacidad de comprender la verdadera naturaleza y guardarse contra la contaminación de estas influencias que vienen del externo. Uno de los fenómenos más extraños en este género es la penetración de las ideas democráticas de las organizaciones occidentales. Y naturalmente aquí pensamos sobre todo en la masonería, o al menos en algunas de sus fracciones. Vale. Sin que sus miembros parezcan apercibirse de que en eso hay una contradicción pura y simple e incluso bajo un doble aspecto. En efecto, por definición misma, toda organización iniciática está en oposición formal a la concepción democrática e igualitaria. Primeramente en relación al mundo profano. Bueno, aquí vamos a explicar primero que desde el punto de vista del simbolismo, el mundo está manifestado en una jerarquía de los principios hacia abajo. Por eso, cuando se intenta entender esta concepción jerárquica del mundo, llevar todo hacia abajo, hacia un solo mismo punto, igualarlo todo al mismo nivel, ahí es donde ya tenemos el tema de lo igualitario. Estamos eliminando jerarquía y en este sentido no es una jerarquía opresiva, ni es una jerarquía tiránica, sino es una jerarquía que responde a su acercamiento al principio supremo. Quiere decir que mientras más acercados estamos a la identidad suprema, más en ese grado de jerarquía, más ese grado de aproximación. Y bueno, vamos a ver. Primeramente en relación al mundo profano. Es decir, la organización iniciática está opuesta a la concepción democrática o a esta no jerarquía, primeramente en relación al mundo profano, esta falsa igualdad, frente al cual ella constituye, en acepción más exenta del término, una élite separada y cerrada. En fin, élite espiritual solamente, obviamente. Y después en sí misma, por la jerarquía de grados y de funciones que establece necesariamente entre sus propios miembros. Debería ser una élite también con poder social, político, militar, como era antiguamente, pero hoy día, por la generación, ya no somos gobernados exactamente por las personas más elevadas. Así que una organización iniciática deviene ciertamente una élite separada y cerrada por esa proximidad que tienen con los principios. Y después en sí misma, por la jerarquía de grados y de funciones que establecen necesariamente entre sus propios miembros. Por lo demás, este fenómeno no es más que una de las manifestaciones de la desviación del espíritu occidental moderno que se extiende y penetra por todas partes, incluso allí donde debería encontrar la resistencia más irreductible. Y esto, por otra parte, no se aplica al punto de vista iniciático, sino también al punto de vista religioso, es decir, en suma, a todo lo que posee un carácter verdaderamente tradicional. Y bueno, es que efectivamente, bueno, fíjate, esto es para extenderse demasiado, hay unas consideraciones de Ganón sobre el poder temporal y la autoridad espiritual que valen mucho la pena leer y reflexionar en ellas. Vale, continuamos con el capítulo. Así, al lado de organizaciones que han permanecido puramente iniciáticas, hay aquellas que, por una razón o por otra, han degenerado o se han desviado más o menos completamente. Vale, de nuevo porque al lado de organizaciones que han permanecido puramente iniciáticas o aquellas que por una razón o por otra han degenerado o se han desviado más o menos completamente, pero que no obstante permanecen todavía iniciáticas en su esencia profunda, por incomprendida que ésta sea en su estado presente, hay después aquellas que no son más que su contrahechura o su caricatura, es decir, las organizaciones pseudo-iniciáticas. Y finalmente hay otras organizaciones de carácter igualmente más o menos secreto, pero que no tienen ninguna pretensión de este orden y que no se proponen sino metas que no tienen evidentemente ninguna relación con el dominio iniciático. Hasta en ese sentido las pseudo-iniciáticas tienen el mérito que por lo menos
pretenden hacer una parodia de buscar algo superior, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí, efectivamente están las organizaciones iniciáticas degeneradas, deterioradas, golpeadas, que están golpeaditas por, bueno, por las circunstancias. Luego están las organizaciones pseudo-iniciáticas que tienen una pretensión de algo más, pero se quedan en lo fantasioso y no van mucho. Y luego las que tienen solamente un dominio externo, con alguna agenda política, social y quizás hasta conspirativa y de poder. Y hasta ahí llega. Entonces, estas metas obviamente no tienen ninguna relación con el dominio iniciático. Pero debe entenderse bien que, sean cuales sean las apariencias, las organizaciones pseudo-iniciáticas son en realidad tan profanas como estas últimas. Y que así las unas y las otras no forman verdaderamente más que un solo grupo, por oposición al de las organizaciones iniciáticas puras o contaminadas de influencias profanas. Vale, hay dos grupos, las iniciáticas tradicionales y las puramente profanas. Pero a todo eso es menester agregar aún otra categoría, ¿ok? La de las organizaciones que dependen de la contrainiciación y que tienen ciertamente en el mundo actual una importancia mucho más considerable de lo que se estaría tentando a suponer comúnmente. Nos limitaremos aquí al mencionarlas, sin lo cual nuestra enumeración presentaría una grave laguna, y señalaremos solo una nueva complicación que resulta de su existencia. Ocurre en algunos casos que ejercen una influencia más o menos directa sobre las organizaciones profanas y especialmente pseudo-iniciáticas. Wow, yo no sé, esto, bueno, hay que llevarlo con paciencia, porque cada vez que no, nos lanza este tema de la contrainiciación, entramos en un tema súper complicado de clarificar. La naturaleza de la contrainiciación es súper nebulosa, oculta, tenebrosa. Es decir, básicamente es como, vamos a dejar que no mismo explique, pero dice que esta contrainiciación, estas organizaciones, que son como el opuesto o el contrario de la iniciación, em, y que están en contacto efectivamente con grados inferiores del cero, cuyo objetivo justamente esa eh, eliminación o continuar con ese descenso, esa multiplicidad, tiene una agenda muy diferente, una visión puramente profana. Eh, en fin, la contrainiciación, sin mascararlo mucho en esta lectura, básicamente se está refiriendo a todo lo que es adversario y lo que es satánico. Así que vamos a ver, dice que esta organización es satánica, por tener un nombre un poco, quizás, porque el significado de Satán efectivamente es Shaitán, el adversario, el que se opone a lo espiritual, tiene algún efecto sobre las organizaciones pseudo-iniciáticas. Y aquí hay una llamada a el reino de la cantización de los tiempos. Y ahí surge una dificultad más para determinar exactamente el carácter real de tal o cual organización. Entonces, hay organizaciones que son iniciáticas, hay organizaciones que son profanas y que no tienen nada real, y hay otras que son contrainiciáticas y que utilizan las profanas, que ya están confundidas en muchos de los temas que intentan tratar, las profanas, las falsamente iniciáticas, para algunos objetivos particulares. De ahí surge una dificultad más para determinar exactamente el carácter real de tal o cual organización. Pero bien entendido, no vamos a ocuparnos aquí del examen de los casos particulares y no basta haber indicado con suficiente claridad la clasificación que conviene establecer de una manera general. No puedes soltar que no la bomba de la organización y luego salirte así, relax. En fin. Vamos a ver, la dejó ahí, no hizo mucho más hincapié en este tema. En el largo del libro, otras lecturas, él suele hacer algunas menciones, pero nunca queda súper perfectamente explicado porque, bueno, esto es un tema que, de nuevo, polémico y oscuro de estas organizaciones, pero que tienen su importancia. Creo que en algún otro momento habrá más oportunidad de profundizar en esto. De momento vamos a continuar con este capítulo. Y a lo que vamos, son las organizaciones secretas y las organizaciones iniciáticas. Bien, seguimos. Sin embargo, eso todavía no es todo. ¿Ok? Hay organizaciones que, aunque no tienen en sí mismas, aunque no tienen en sí mismas más que una meta de orden contingente, poseen, no obstante, un verdadero vinculamiento tradicional, porque proceden de organizaciones iniciáticas de las que, en cierto modo, no son más que una emanación, y por lo que son dirigidas invisiblemente, aunque sus jefes aparentes sean enteramente extraños al asunto. Este caso, como ya lo hemos indicado, se encuentra en particular en las organizaciones secretas extremo orientales, bien, constituidas únicamente en vista de una meta especial, constituidas
únicamente en vista de una meta especial, generalmente no tienen más que una existencia pasajera y desaparecen sin dejar rastro desde que su misión está cumplida, pero en realidad representan el último escalón y el más exterior de una jerarquía que se eleva de grado en grado hasta las organizaciones iniciáticas más puras y más inaccesibles a las miradas del mundo profano, haciendo también simbolismo del Wu Wei, ¿no? De esta acción no actuante del taoísmo. Así pues, aquí no se trata en modo alguno de una degeneración de las organizaciones iniciáticas, sino más bien de formaciones expresamente queridas por estas, sin que ellas mismas desciendan a ese nivel contingente y se mezclen a la acción que se ejerce en él. Y eso para fines que naturalmente son muy diferentes de todo lo que puede ver o suponer un observador superficial. Recordaremos lo que ya hemos dicho más atrás sobre este tema, a saber que las más exteriores de estas organizaciones pueden encontrarse a veces en oposición e incluso en una lucha unas con otras, y tener no obstante una dirección o una inspiración común, puesto que esa dirección está más allá del dominio donde se afirma su posición, y es la única por la cual es válida. Y quizás esto encontraría también su aplicación en otras partes además del Extremo Oriente, aunque una tal jerarquización de organizaciones superpuestas no se encuentra sin duda en ninguna parte de una manera tan clara y tan completa como lo que depende a la tradición taoísta. Se tienen ahí organizaciones de un carácter mixto. Ya finalmente dijo, mira, estoy hablando de la tradición taoísta, donde hay, o se tienen ahí organizaciones de un carácter mixto, en cierto modo, de la que no se puede decir que sean propiamente iniciáticas, aunque tampoco que sean simplemente profanas, puesto que su vinculamiento a las organizaciones superiores les confiere una participación, aunque sea indirecta e inconsciente, en una tradición cuya esencia es puramente iniciática, llamada uno. Recordaremos que el taoísmo representa únicamente el lado esotérico de la tradición extremo-oriental, cuyo lado exotérico está constituido por el confucianismo. Aquí hace una precisión más profunda para dar un ejemplo de este tema, de una organización que tiene diferentes, tiene el lado esotérico del taoísmo y una aplicación externa social del confucianismo. Bien, continuando. Y algo de esta esencia se reencuentra siempre en sus ritos y en sus símbolos para aquellos que saben penetrar su sentido más profundo. Todas las categorías de organizaciones que hemos considerado apenas tienen en común más que el único hecho de tener un secreto, cualquiera que sea por lo demás su naturaleza. Vale, me siento tentado a hacer el tema acá de diferenciar, ¿no? Confucianismo y su origen. Y el chiste de la Miss que dijo que inventó la confusión. Pero el confucianismo en chino, pinyin, doctrina de Confucio, también como ruismo, doctrina de los eruditos. Claro, son aplicaciones rituales, religiosas, morales que tienen su origen en el taoísmo, pero tienen una aplicación hacia la sociedad. Armonía familiar y social, la piedad filial, en fin. Los 5 clásicos, el I Ching, imagínate, el libro de las mutaciones, que más metafísico que es. El libro de las ondas. Y bueno, imagínense. La metafísica de Confucio. Sin irse más allá, esto hay bastante donde adentrarse. Pero vamos a regresar a la lectura. Sí, no hay nada que decir que de una u otra, esta naturaleza puede ser extremadamente diferente entre el verdadero secreto iniciático y un designio político que se tiene oculto. Aún la disimulación de la existencia de una asociación o de los nombres de sus miembros por razones de simple prudencia, no hay evidentemente ninguna comparación posible. Sigue hablando, bueno, de estas dos categorías de organizaciones. Voy a retomar un minuto. De que hay una esencia en ritos y símbolos de estas organizaciones que emanan de organizaciones iniciáticas verdaderas, que pueden estar a esta oposición externamente. Entonces, todas las categorías de organizaciones que hemos considerado apenas tienen en común más que el único hecho de tener un secreto. O sea, lo que regresamos al punto del capítulo. Cualquiera que sean por lo demás su naturaleza. Entonces, hemos hablado de todas estas organizaciones, todas tienen por común, tienen un secreto. No hay que decir que de una u otra esta naturaleza puede ser extremadamente diferente de ese secreto que están hablando, entre el verdadero secreto iniciático y un designio político que se tiene oculto. Entonces, una conspiración
o un secreto por una enseñanza que es trascendente y espiritual. Entonces, verdadero secreto iniciático de signo político que se tiene oculto. O otro tipo de secreto, la disimulación de la existencia de una asociación o de los nombres de sus miembros, por razones de simple prudencia. No hay evidentemente ninguna comparación posible. Y todavía no hablamos en eso de esas agrupaciones de fantasía, como existen tantas en nuestros días, y concretamente en los países anglosajones, que no tiene idea cómo se puso esto terrible. Que para remedar a las organizaciones iniciáticas adoptan, me imagino remedar en el sentido de imitar, porque es que esta palabra no se usa ya muy. Imitar a alguien o algo, especialmente de forma torpe o con intención de burlarse. Que para remedar a las organizaciones iniciáticas, burlarse de ellas, adoptan formas que no recubren absolutamente nada, que están realmente desprovistas de todo alcance e incluso de toda significación, y sobre las cuales pretenden guardar un secreto que no se justifica por ninguna razón seria. Este último caso no tiene otro interés que mostrar bastante claramente la equivocación que se produce corrientemente en el espíritu del público profano sobre la naturaleza del secreto iniciático. Se imagina, en efecto, que éste recae simplemente sobre los ritos, así como sobre palabras y signos empleados como medios de reconocimiento, lo que haría de él un secreto tan exterior y artificial como no importa cuál otro, un secreto que, en suma, no sería tal sino por convención. Ahora bien, si un tal secreto existe, de hecho, en la mayor parte de las organizaciones iniciáticas, no obstante, no es más que un el elemento completamente secundario y accidental, y a decir verdad, no tiene más que un valor de símbolo en relación al verdadero secreto iniciático, que es tal por la naturaleza misma de las cosas y que, por consiguiente, nunca podría ser traicionado de ninguna manera, puesto que es de orden puramente interior y puesto que, como ya lo hemos dicho, reside propiamente en lo incomunicable. Muy bueno, me gusta como que no suele terminar sus capítulos, los termina con un malletazo, los termina de una manera, o sea, con gravitas y llegando al punto, a puntos importantes y trascendentes. Hemos leído este capítulo, vamos ahora a continuar en una próxima oportunidad con el capítulo 13 sobre justamente este tema de el secreto iniciático. Los veo en el próximo capítulo.